Muy queridos hermanos, paz para todos, feliz Pascua. Vamos a iniciar las clases de catecismo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Pongamos esta clase en las manos de la Virgen. A nuestra Madre le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un saludo para todos, un saludo para la Legión de María, para los diferentes presidia del Perú. Qué importante es conocer el catecismo, qué importante es vivir esa dimensión doctrinal de la fe. Estamos estudiando el catecismo, ya estamos en el segundo año. El año pasado vimos la primera parte, el credo. Ahora estamos metidos en el verbo celebrar. Empecemos con la clase de hoy, que va a ser muy concreta. No voy a extenderme demasiado, no se preocupen. No voy a hacer una exposición Tarzán que se va por las ramas. Empecemos la clase de hoy. Vamos a estudiar lo que dice el Catecismo de la Iglesia en los números 1135 al 1209. La pregunta es: ¿de qué nos hablan estos números? Del 1135 al 1209 del Catecismo de la Iglesia Católica. En estos números se nos habla de la celebración sacramental del misterio pascual. Es decir, que cada vez que nosotros celebramos la liturgia, se actualiza el misterio pascual de Jesucristo. La liturgia actualiza el misterio pascual de Cristo. Es decir, se actualiza la cruz y la resurrección. Qué importante es remarcar que cada vez que celebramos la liturgia, nos unimos a la ofrenda de Cristo en la cruz y al mismo tiempo tenemos un contacto con Cristo vivo, con Cristo glorioso. El catecismo, cuando habla de lo que significa celebrar la fe, responde a 4 preguntas: ¿quién celebra? ¿Cómo celebrar? ¿Cuándo celebrar? ¿Y dónde celebrar? Repito, cuando el catecismo habla de la liturgia, y la liturgia nos lleva al verbo celebrar, lanza 4 preguntas. ¿Quién celebra? ¿Cómo celebrar? ¿Cuándo celebrar? ¿Y dónde celebrar? Eso es lo que vamos a explicar en esta clase. ¿Quién celebra? Toda la iglesia. Toda la iglesia es el sujeto de la celebración litúrgica. Por lo tanto, no solamente celebra el sacerdote. ¿Quién celebra? Toda la iglesia. Toda la iglesia es el sujeto de la celebración litúrgica. Toda la comunidad, que es una comunidad de fe, celebra la liturgia. Pregunta básica para un examen: ¿quién celebra la liturgia? Toda la iglesia. Cada uno según su vocación. El sacerdote preside la celebración, pero los laicos también están celebrando su fe. Toda la iglesia celebra la fe. Toda la iglesia celebra la liturgia. Todos estamos celebrando. Por eso todos debemos estar metidos en la celebración litúrgica. Toda la iglesia es el sujeto
de la celebración litúrgica. Todos participamos, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1136. La liturgia es acción del Cristo total, Christus totus. Los que desde ahora la celebran participan ya más allá de los signos de la liturgia del cielo, donde la celebración es enteramente comunión y fiesta. Qué bonito lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1136. La liturgia es acción del Cristo total, Christus totus. El Cristo total es Cristo cabeza y la Iglesia cuerpo de Cristo. ¿Qué es Christus totus? Cristo total. ¿Y a qué se refiere el Catecismo con el Christus totus, con el Cristo total? A Cristo cabeza y la Iglesia cuerpo de Cristo. Toda la Iglesia celebra la liturgia, todos celebramos. Y cuando celebramos la liturgia, entramos en contacto con el cielo. La celebración litúrgica es un pedacito de cielo en la tierra. Por eso, queridos hermanos, vivamos correctamente siempre la celebración litúrgica. ¿Quién celebra? Toda la Iglesia, el Christus totus, el Cristo total. Es toda la comunidad, el cuerpo de Cristo, unido a su cabeza, quien celebra. Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, que es sacramento de unidad. Esto es, pueblo santo, congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. Por tanto, pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia, influyen en él y lo manifiestan, pero afectan a cada miembro de este cuerpo de manera diferente según las diversas órdenes, funciones y participación actual. Todo esto lo pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1140. ¿Qué nos está diciendo este número? Que toda la comunidad celebra, toda la Iglesia celebra, pero cada uno según su propia vocación. El sacerdote está actuando in persona Christi y los laicos están ejerciendo su sacerdocio común. Todos estamos celebrando en la liturgia. En la misa, por ejemplo, todos participamos, pero cada uno según su propia vocación. El sacerdote es quien consagra el pan y el vino. No son los laicos quienes consagran el pan y el vino. Es el sacerdote quien consagra el pan y el vino. Pero todos celebramos. Todos en la misa adoramos a Dios, todos en la misa alabamos a Dios, todos en la misa damos gracias a Dios, todos en la misa le pedimos a Dios nuestras necesidades. Toda la Iglesia celebra la liturgia. Por lo tanto, ya está respondida la primera pregunta. ¿Quién celebra? Toda la Iglesia. El Christus totus. ¿Qué significa Christus totus? El Cristo total. Segunda pregunta, ¿cómo celebrar? En la liturgia tenemos signos y símbolos, palabras y acciones, canto y música, imágenes sagradas. ¿Cómo celebra la Iglesia la liturgia? Con signos y símbolos, con palabras y acciones, con canto y música, con imágenes sagradas. Vamos ahora a leer algunos puntos del Catecismo de la Iglesia Católica. Veamos lo que dice el número 1145. Una celebración sacramental está tejida de signos y de símbolos, según la pedagogía divina de la salvación. Su significación tiene su raíz en la obra de la creación y en la cultura humana. Se perfila en los acontecimientos de la antigua alianza y se revela en plenitud en la persona y la obra de Cristo. ¿Qué nos está diciendo este número del Catecismo de la Iglesia Católica? Que en la liturgia hay signos y símbolos. Y esa es la pedagogía divina. Dios nos enseña acomodándose a nuestra forma de ser. Necesitamos de lo visible para ir a lo invisible. Por eso en la liturgia hay signos y símbolos. Tenemos, por ejemplo, en el bautismo el agua. Tenemos en el sacramento de la confirmación el crisma, el óleo
bendecido por el obispo. En la liturgia hay signos, hay símbolos. Y a través de los sentidos vamos entrando en contacto con lo que estamos celebrando. En la Eucaristía tenemos el pan y el vino, que son signos. El pan y el vino aparecen como signos, pero desde el momento de la consagración ya dejan de ser signos. Ya no tenemos pan y vino, tenemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, hacernos la señal de la cruz es un signo de nuestra identidad. Somos cristianos. Un cristiano ama la cruz. Un cristiano se da cuenta que la cruz es signo de victoria, no de derrota. Sigamos con el siguiente punto. La liturgia de la palabra es parte integrante de las celebraciones sacramentales. Para nutrir la fe de los fieles, los signos de la palabra de Dios deben ser puestos de relieve. El libro de la palabra, leccionario o evangeliario. Su veneración, procesión, incienso, luz. El lugar de su anuncio, ambón. Su lectura audible e inteligible, la homilía del ministro, la cual prolonga su proclamación, y las respuestas de la asamblea, aclamaciones, salmos de meditación, letanías, confesión de fe. Todo esto está en el número 1154 del Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia celebra con signos, símbolos y celebra con la palabra. Hermanos, qué importante es la palabra de Dios. La liturgia, la palabra es muy importante siempre en la celebración litúrgica. La palabra de Dios guía, la palabra de Dios ilumina, la palabra de Dios sacude, la palabra de Dios nos interpela. Por eso dice el catecismo que alrededor de la palabra hay unos signos que nos llevan a venerar la palabra de Dios. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que algunas veces se inciensa el evangeliario, antes de proclamar el evangelio, se inciensa. También tenemos la importancia del ambón, que es el lugar exclusivo para la palabra de Dios. Es importante que se lea con claridad, que se ensaye, que se proclame, más que leer, es proclamar la palabra de Dios. Por eso es importante que quienes leen lo hagan con voz firme, con voz fuerte. No estoy diciendo que hablen como el padre Carlos Rosell, que los vuelve sordos, pero que se entienda cuando se lee, porque, mejor dicho, se proclama más que se lee. Y por supuesto también está la homilía que el sacerdote tiene que preparar para no florear, porque cuando el sacerdote no prepara la homilía, está floreando y la gente se da cuenta, la gente no es tonta, la gente se da cuenta. Hay que cuidar todo lo que tiene que ver con la proclamación de la palabra de Dios. Por eso es importante darnos cuenta que la liturgia de la palabra es parte integrante de la celebración litúrgica. No hay que minusvalorar la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Hebreos 4:12. Valoremos la palabra de Dios. Hay que dejarnos guiar por la palabra de Dios. La Iglesia celebra su fe utilizando el canto y la música. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1157. El canto y la música cumplen su función de signos de una manera tanto más significativa cuanto más estrechamente estén vinculados a la acción litúrgica. Según tres criterios principales: la belleza expresiva de la oración, la participación unánime de la asamblea en los momentos previstos y el carácter solemne de la celebración. Participan así
de la finalidad de las palabras y de las acciones litúrgicas, la gloria de Dios y la santificación de los fieles. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1157. Fíjense cómo el Catecismo señala que la Iglesia celebra su fe con signos y símbolos, con palabras, sobre todo con la palabra de Dios y acciones, con el canto y la música. Nosotros alabamos a Dios a través del canto, a través de la música. Y el canto y la música cumplen una función importante en la celebración litúrgica, porque son un medio para alabar a Dios. El canto y la música nos unen, hacen posible la participación unánime de todos. Por eso hay que entonar cantos conocidos. También le da solemnidad a la celebración. Nos ayuda a orar. San Agustín decía que quien canta reza 2 veces. Por lo tanto, cuando nosotros estemos en la celebración litúrgica, también participemos de lo que significa el canto, porque a Dios se le alaba también con el canto. El canto está para la gloria de Dios. Y por eso también es importante que se cuide todo lo relacionado con la música. Es importante al respecto que se promueva la música católica. En ese sentido, tengo que reconocer que los hermanos evangélicos han desarrollado mucho el ministerio de la música. Y nosotros los católicos tenemos un patrimonio maravilloso, tenemos cantos preciosos que habría que recuperar, cantos en latín, por ejemplo. No hay que tener miedo al latín. Los cantos en latín son preciosos y si se enseña a la gente y se enseñan las traducciones, eso ayuda también a realzar la celebración de la Santa Misa. Aquí hay una tarea pendiente, el tema del canto y la música. Es importante que los coros ensayen para que no sean como un coro granja. ¿Por qué coro granja? Porque hay puros gallos. Además, también es importante las imágenes sagradas. Es importante todo lo que significan las imágenes sagradas. La imagen sagrada, el icono litúrgico, representa principalmente a Cristo. No puede representar a Dios invisible e incomprensible. La encarnación del Hijo de Dios inauguró una nueva economía de las imágenes, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1159. ¿Qué nos está diciendo el Catecismo? Que la Iglesia celebra su liturgia no solamente con signos y símbolos, no solamente con palabras y acciones, no solamente con canto y música, también con las imágenes sagradas. De hecho, tenemos siempre el crucifijo, tenemos una imagen de la Virgen, tenemos la imagen de San José, tenemos muchas imágenes en el ámbito donde se celebra la liturgia. Y todo eso eleva el alma a Dios, siendo la imagen sagrada por excelencia la imagen de Cristo, porque Cristo es el Emmanuel, Dios con nosotros. La humanidad de Jesucristo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1159, ha inaugurado todo lo que significa la legitimidad de las imágenes. Si una persona dice que no se le puede pintar a Jesús, esa persona está negando la humanidad de Jesús. Si Jesús es verdadero hombre, significa que tiene un rostro, tiene unas manos, tiene un corazón, por lo tanto se le puede representar. Jesús es verdadero hombre, también es verdadero Dios. Y si es verdadero hombre, se le puede representar. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica señala como el icono
con mayúsculas. Icono en griego es imagen. La imagen con mayúsculas es la imagen de Cristo. En Cristo encontramos la validez, la legitimidad de todas las imágenes sagradas. Porque Dios se hizo carne. Dios se hizo carne. Jesucristo, en su humanidad, nos lleva al Dios invisible. ¿Cuándo celebrar? En el año litúrgico. En el tiempo se celebra el misterio de Cristo, siendo el centro la Pascua. Para aquellos que se están conectando recién, estamos explicando lo que dice el catecismo con relación a 4 preguntas. Número 1, ¿quién celebra? Toda la iglesia. Número 2, ¿cómo celebrar? Con signos y símbolos, con palabras y acciones, con música y canto, con imágenes sagradas. Número 3, ¿cuándo celebrar? En el año litúrgico. En el tiempo celebramos. Y nosotros celebramos en el tiempo, y en ese tiempo, donde vamos celebrando diferentes aspectos de la vida de Cristo, llamamos año litúrgico. Ese tiempo donde se celebra el misterio de Cristo se llama año litúrgico, siendo el centro la Pascua. En el año litúrgico tenemos el Adviento, la Navidad, el tiempo ordinario, la Cuaresma, la Pascua. Vamos celebrando en el tiempo el misterio de Cristo. Vamos celebrando la encarnación, el nacimiento de Jesús. Vamos celebrando su vida pública, el tiempo ordinario. Vamos celebrando la pasión y la muerte de Cristo, la Cuaresma. Vamos celebrando la resurrección, es lo que hoy estamos viviendo, estamos en el tiempo pascual. Entonces, en el año litúrgico celebramos el misterio de Cristo, celebramos los diferentes aspectos de la vida de Cristo. Por lo tanto, ¿cuándo celebrar? En el año litúrgico. ¿Cuándo empieza el año litúrgico? Pregunto, con premio, se lleva un libro. La primera persona que responda se lleva un libro. ¿Cuándo celebramos el año litúrgico? ¿Cuándo, iniciamos lo que significa el año litúrgico? ¿Cuándo se celebra el inicio del año litúrgico? Ustedes, estoy seguro que todos saben cuándo se inicia el año litúrgico. ¿Quién responde? Aquí voy a ver en el... Vamos a ver, vamos a revisar aquí en el Facebook. Aquí ha respondido Valeria Casado Franco, el primer domingo de Adviento. Muy bien, ha respondido la mística. Bien, pues, exactamente, el primer domingo de Adviento. Esa es la respuesta, no es en el tiempo de Adviento, primer domingo de Adviento. Ahí se inicia el año litúrgico. Primer domingo de Adviento, esa es la respuesta correcta. Y el año litúrgico se cierra en la solemnidad de Cristo Rey. Se cierra en la solemnidad de Cristo Rey y se inicia el primer domingo de Adviento. Según los mensajes que yo leo, quien escribió primero fue la mística Valeria Casado Franco, quien también pregunta sobre el hoy de la liturgia, el memorial. En cada liturgia se actualiza, repito, se actualiza el misterio pascual de Cristo. Por eso
es importante señalar que la liturgia nos lleva a un acontecimiento que ya supera el espacio y el tiempo. El acontecimiento que supera el espacio y el tiempo es el misterio pascual de Cristo. ¿De acuerdo? Cristo muerto, pero resucitado, supera el espacio y el tiempo. Por eso podemos actualizar ese acontecimiento. El año litúrgico es el desarrollo de los diversos aspectos del único misterio pascual. Esto vale muy particularmente para el ciclo de las fiestas en torno al misterio de la Encarnación, Anunciación, Navidad, Epifanía, que conmemoran el comienzo de nuestra salvación y nos comunican las primicias del misterio de Pascua. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1171. En el año litúrgico celebramos el misterio de Cristo. Celebramos lo que ha hecho Jesús por nosotros. Celebramos la encarnación, celebramos su vida oculta, celebramos su ministerio público, celebramos su pasión, celebramos su muerte, celebramos su resurrección, celebramos su ascensión, celebramos la venida del Espíritu Santo y estamos también en el tiempo de Adviento, sobre todo la primera parte de Adviento, contemplando su segunda venida. Esperamos la segunda venida del Señor. En el año litúrgico contemplamos todo el misterio de Cristo. ¿Dónde celebrar? En un lugar sagrado. El templo físico es el espacio sagrado para la celebración. En todo caso, no olvidemos que el templo es Cristo. El templo con mayúsculas es Jesucristo. Pero la iglesia necesita un lugar sagrado para celebrar su fe. Ese lugar sagrado se llama templo físico, y hay que respetar la casa de Dios. ¿Dónde celebramos? En el templo, siendo el templo con mayúsculas Jesucristo. ¿Qué nos dice el catecismo? Nos dice lo siguiente. En su condición terrena, la iglesia tiene necesidad de lugares donde la comunidad pueda reunirse. Nuestras iglesias visibles, lugares santos, imágenes de la ciudad santa, la Jerusalén celestial, hacia la cual caminamos como peregrinos. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1198. Hermanos, los templos son imágenes de la ciudad santa, la Jerusalén celestial, hacia la cual caminamos como peregrinos. Nuestros templos son lugares sagrados. Repito, los templos son lugares sagrados. Por eso cuidamos el silencio, por eso cuidamos la forma de vestir, por eso cuidamos las posturas, por eso nos sacamos los gorros, por eso no entramos con chicle, por eso no entramos a comer, por eso no entramos a conversar con el que está al lado, porque los templos son lugares sagrados. Son imágenes de la ciudad santa, la Jerusalén celestial, hacia la cual caminamos como peregrinos. Ahí nos reunimos para celebrar nuestra fe. En esas iglesias visibles, lugares santos, imágenes de la ciudad santa, la Jerusalén celestial, hacia la cual caminamos como peregrinos. Es decir, los templos católicos. Ahí tenemos el sagrario, que es el corazón del templo, y por eso cuando entramos a un templo católico vemos el sagrario y hacemos la genuflexión, ponemos la rodilla derecha en el suelo, y si no podemos poner la rodilla derecha en el suelo porque ya los años pasan, pesan, pisan, podan y pudren, hacemos una venia. Qué importante es respetar la casa de Dios. En estos templos la iglesia celebra el culto público para gloria de la Santísima Trinidad. En ellos se escucha la palabra de Dios y canta sus alabanzas. Eleva su oración y ofrece el sacrificio de Cristo, sacramentalmente presente en medio de la asamblea. Estas iglesias son también lugares de recogimiento y de oración personal, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1199. Qué importante es darnos cuenta que en nuestros templos entramos en contacto con Dios de una manera especial. Es decir, entramos en contacto con la Santísima Trinidad. Vamos al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo.
En nuestros templos escuchamos la palabra de Dios. Qué bonito es escuchar la palabra de Dios. En nuestros templos cantamos a Dios, alabamos a Dios con gozo, con alegría, con júbilo. En nuestros templos nos unimos al sacrificio de Cristo participando de la misa. En nuestros templos también vamos a hacer nuestra oración personal. En silencio conversamos con Jesús, que está escondido en el sagrario. Qué bonito es entrar a un templo y en silencio conversar con nuestro mejor amigo, Jesús Eucaristía. Aquí tenemos la tablita resumen. Ustedes son muy inteligentes, ya han retenido lo que he enseñado, pero por si acaso vamos a recordar lo que hemos visto. Aquí está el resumen de todo lo que les he enseñado hoy y que está en el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Quién celebra? ¿Cómo celebrar? ¿Cuándo celebrar? ¿Dónde celebrar? ¿Quién celebra? Toda la Iglesia. No solamente celebra el sacerdote, no solamente celebra el padrecito. Por eso, cuando alguien te pregunte, hermano, ¿a qué hora celebra el padre Carlos? Tú tienes que responder, hermano, todos celebramos. No solamente celebra el padre Carlos, todos celebramos. ¿Quién celebra? Toda la iglesia. Toda la comunidad de creyentes celebra. Ahora bien, cada uno en su ubicación. El sacerdote actúa en persona Christi, preside la celebración. Y los laicos se unen al sacrificio de Cristo ejerciendo su sacerdocio común. ¿Cómo celebrar? Con signos y símbolos. Por ejemplo, lo primero que se hace en la Santa Misa es la señal de la cruz, que es un signo, el signo del cristiano. Antes el sacerdote ha besado el altar, es un signo, besar el altar representa a Cristo. Palabras y acciones, qué importante es la palabra de Dios. No hay que minusvalorar la palabra de Dios. Tienes que estar atento cuando se proclama la palabra de Dios. No puedes estar pensando en las musarañas. Hay que acoger siempre un mensaje de la palabra proclamada. No te olvides que en la misa hay dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa del pan eucarístico. Y hay que alimentarnos de las dos mesas. La música y el canto. Tenemos que alabar a Dios con nuestras voces. Y si uno no canta bien, que cante bajito. Que cante bajito. Esto también es importante, no hay que desafinar. Yo me acuerdo cuando era seminarista, mis compañeros me hacían bromas, aunque ustedes no crean, porque tengo cara de serio, yo soy bromista. Y así como yo bromeaba mucho, también me hacían bromas. Y como mi voz es baja, tengo voz baja, algunos amigos que ahora son sacerdotes, como por ejemplo el padre Isaías, me decía, oye, ponte un capotraste en la garganta. Tenemos que alabar a Dios con nuestras voces, pero también no hay que desafinar. Y celebramos con imágenes. Por ejemplo, aquí en el santuario del Señor de la Divina Misericordia tenemos el cuadro. Y el cuadro se inserta en la celebración. Porque cuando ustedes están en misa aquí en el santuario del Señor de la Divina Misericordia, ustedes están mirando la imagen del Señor de la Divina Misericordia. O si están ustedes en la iglesia de la Virgen del Carmen de Barrios Altos, ustedes están celebrando la misa y seguramente tienen su mirada en el rostro de nuestra Madre, la Virgen del Carmen. Las imágenes son importantes, nos ayudan a conectar con Dios. ¿Cuándo celebrar? En el año litúrgico. El año litúrgico permite celebrar el misterio de Cristo a lo largo del tiempo. Y tenemos diferentes tiempos litúrgicos. El Adviento, la Navidad, el tiempo ordinario, la Cuaresma, la Pascua, estamos en Pascua. Celebramos el misterio de Cristo en el tiempo.
Ese tiempo donde se celebra el misterio de Cristo se llama año litúrgico. Ahí celebramos el misterio de Cristo. ¿Dónde celebrar? En el templo. El templo es un lugar sagrado. Ahí se celebra, en el templo. Padrecito, como no había misa en mi parroquia, yo he contratado a un sacerdote que me ha celebrado una misa bien bonita en la sala de mi casa. No hagas eso, hermano. Un sacerdote no debe celebrar misas en casas, está prohibido. Un sacerdote que celebra misas en una casa, por lo general, es un sacerdote que está buscando plata, o no es verdadero sacerdote, o está suspendido. Hay que celebrar las misas en los templos. En ciertas ocasiones, con la autorización del párroco del lugar, se puede celebrar en parques, en algún local, pero no siempre. Pero no en casas. ¿Dónde celebramos? En el templo. ¿Quién celebra? Toda la iglesia. ¿Cómo celebrar? Con signos y símbolos, con palabras y acciones, con música y canto, con imágenes. ¿Cuándo celebrar? En el año litúrgico. Y hay que vivir bien cada tiempo litúrgico. Estamos en Pascua, tiempo de alegría, tiempo de gozo, tiempo de apostolado. ¿Dónde celebrar? En el templo. ¿Hay un solo rito en la liturgia? No. Existen diversos ritos, pero una sola fe. Hay una sola fe que se celebra. Y la iglesia es católica. Es decir, la iglesia es universal. Por eso hay diferentes ritos. Nosotros formamos parte del rito latino o rito romano, rito latino. Pero está el rito bizantino, el rito antioqueno, el rito alejandrino. Hay diferentes ritos. Si ustedes se van, por ejemplo, a Toledo, España, ahí está permitido el rito mozárabe. Si se van a Milán, está el rito ambrosiano. Nosotros somos del rito latino. Si se van, por ejemplo, ustedes a Moscú y van a una iglesia católica, tienes el rito bizantino. Entonces, hay diferentes ritos, todos ellos aprobados por la iglesia, y depende el rito del lugar. Aquí en el Perú, en América Latina, tenemos el rito latino, rito romano. Las diversas tradiciones litúrgicas o ritos, legítimamente reconocidas por significar y comunicar el mismo misterio de Cristo, manifiestan la catolicidad de la Iglesia, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1208. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Ya terminamos, ya les dejo para que vayan a tomar su desayuno, sus tamales, sus chicharrones, su calentado. Hoy hemos visto lo siguiente. Hemos hablado de lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica y que está en los números 1135 al número 1209. 1209. Toda la Iglesia celebra la liturgia y lo hace con signos, símbolos, palabras, acciones, canto, música, imágenes. La Iglesia celebra en el año el misterio de Cristo. Tenemos el año litúrgico y lo hace en un espacio sagrado. Esto es lo que hemos visto. Esto es lo que ustedes tienen que retener. Hay una tablita que hemos puesto y que es importante porque esa tablita es un resumen de lo que el Catecismo nos dice sobre el verbo celebrar. Por si acaso, en el Facebook del Santuario del Señor de la Divina Misericordia se cuelga el PowerPoint. También pueden pedirlo a la secretaria, la señorita Aurea. ¿Quién celebra? Toda la iglesia. Por lo tanto, no digan, solo el padrecito celebra, no, todos celebramos. ¿Cómo celebrar? Con signos y símbolos, con palabras y acciones, con música y canto, con imágenes.
¿Cuándo celebrar? En el año litúrgico. Y hay que respetar el tiempo litúrgico. Ahora estamos en tiempo de Pascua. ¿Dónde celebrar? En el templo, que es un lugar sagrado. Eso es lo que hemos visto el día de hoy. Y Dios mediante, el próximo sábado comenzamos a estudiar ya los sacramentos, comenzando por el sacramento del bautismo. Les dejo como tarea que busquen estas citas que están en estos números del catecismo, 1135 al 1209, Apocalipsis 5:6, Primera de Tesalonicenses 5:17, Juan 4:24, Hebreos 13:10. Hagan sus fichas. Apocalipsis 5:6, Primera de Tesalonicenses 5:17, Juan 4:24, Hebreos 13:10. Vamos a terminar pidiendo por la beatificación de Fran Duff. Seguimos rezando por la beatificación de Fran Duff. A ver si este año lo beatifican y regalo un pasaje hasta Dublín, si es que sale este año la beatificación. Oración por la beatificación de Fran Duff. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia, como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, Él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio pedimos la gracia. Te pedimos también que, si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muchas gracias por su paciencia. Se van a ir al cielo de frente sin pasar por el purgatorio, por la paciencia que me tienen los sábados. Hoy hemos hablado de lo que significa celebrar. ¿Quién celebra? Toda la Iglesia. ¿Cómo celebrar? Con signos y símbolos, con palabras, sobre todo con la palabra de Dios y acciones, con canto y música, con imágenes sagradas. ¿Cuándo celebrar? En el año litúrgico, respetando los tiempos litúrgicos. Estamos en Pascua. Coman su conejito de Pascua. Dejen de ayunar en este tiempo. Ya han ayunado bastante. No estoy diciendo que no hagan sacrificios. Todos los días hay que hacer sacrificios, pero ya baja el nivel de tus ayunos. Están muy flacos. Así que a comer postre todos los días. Estamos en Pascua. Ahora, no se excedan. No estoy hablando de que te comas 5 postres. Vivamos la Pascua con alegría, con gozo. Hagamos apostolado. ¿Y dónde celebrar? En el templo, lugar sagrado. Y respetemos siempre la casa de Dios. Ya les dejo, porque algunas legionarias hoy van a hacer escabeche de amígdalas de rinoceronte, así que tienen que cazar los rinocerontes. Bendiciones para todos. Y el otro sábado a las 9 tenemos también la clase de catecismo y comenzamos ya con los sacramentos. El próximo sábado comenzamos a estudiar lo que significa el bautismo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Bonito sábado. Ánimo en Jesús, José y María.